hermanos y hermanas, amigos que fielmente podemos decir nos sintonizan. Queremos agradecerles una vez más por estar al pendiente de ese programa y con todo nuestro corazón les agradecemos por sintonizarnos en este horario y siempre nosotros con el propósito de llevarle la palabra del Señor, llevarle o transmitirle el mensaje de la Biblia y que juntos podamos ir reflexionando, pensando acerca de lo que Dios siempre quiere de nosotros. Recordar que en medio de las situaciones adversas, difíciles que siempre estamos enfrentando, en medio de esas situaciones no gratas que tanto daño hacen al cuerpo físico, quebrantan el corazón, podemos los hijos de Dios mantener nuestra mirada al cielo, podemos mantener nuestra fe en el Señor, nuestra lealtad al Señor, aún en medio, creo yo, de la prueba más dura que pudiera venir a nuestra vida. Y decimos esto porque en la Biblia encontramos ejemplos de personas, digamos, comunes y corrientes, que enfrentaron sus pruebas, sus luchas, que enfrentaron adversidades en la vida, algunos más que otros, pruebas más fuertes que otras, pero esos personajes, a pesar de que eran 100% humanos como usted, como yo, como nosotros, ellos pudieron resistir, pudieron ellos mantenerse firmes, ellos pudieron mantener su lealtad al Señor. Posiblemente les costó caro, como se dice, pero ellos tenían el firme propósito de mantener su lealtad al Señor, de mantener la fe que habían depositado en Dios. Y esos ejemplos, hermanos y amigos, de alguna manera nos incentivan a que nosotros le hagamos frente a nuestras luchas, frente a las adversidades y con aquel, digamos, anhelo de que no importa que venga, no importa que enfrentemos, propongámonos entonces ser fieles al Señor. Estamos viendo ejemplos de cristianos que vivieron su fe en medio de la prueba. Y recuerdan el caso que vimos, el caso de Daniel, en el libro de Daniel en su capítulo número 1. Ahí vimos que el firme propósito de Daniel y los compañeros de él, porque era Daniel y sus 3 amigos, en Daniel 1 se lee esa historia, ellos, la fe de estos israelitas fue sometida a prueba cuando fueron llevados a Babilonia. Pero la actitud que ellos tuvieron en medio de la prueba de mantenerse fiel al Señor, hermanos, nos da una luz para poder decir que el propósito que ellos tenían o tuvieron al mantener su lealtad al Señor en medio de la prueba es que ellos siempre deseaban vivir cerca de Dios. El propósito era acercarse a Dios o vivir para Dios. Vivir para Dios y honrar a Dios en un mundo pagano como era Babilonia. El propósito de ellos, de estos israelitas, era mantenerse alejados del pecado, porque ellos habían entendido de alguna manera que el pecado deshonra a Dios, que rompe la comunión con Dios. Y este ejemplo que ya vimos nos recuerda, hermanos, que ellos tenían una firmeza en la devoción a Dios.
¿verdad? Como israelitas. Estaban aferrados a sus principios, aferrados a sus valores, y la vida de ellos ya había sido formada, digamos así, ya había sido formada por la ley de Dios. Y entonces estaba la vida de Daniel edificada o fundada sobre la peña, que es Dios. Y como la vida de Daniel y de los otros, que ahí se narra, compañeros de él, estaba fundada y edificada sobre la peña, que es Dios, nada los movió. Recuerda cuando fueron amenazados y echados al horno de fuego, ni eso los movió. Ni siquiera ese peligro los hizo titubear. ¿Por qué? Porque la vida de ellos estaba fundada y edificada sobre la roca, que es Dios. Esperamos en el Señor que su vida y que mi vida esté fundada, esté edificada sobre esa peña que es Dios. Y si nuestra vida está entonces fundada y edificada sobre esa peña que es Dios, hermanos, amigos, pueden venir situaciones duras, difíciles a la vida, con el fin de que nosotros renunciemos a confianza, a nuestra fe en el Señor, pero nada podrá, ¿verdad? Como dice en otro lado, a que nada podrá separarnos del amor del Señor, dice Pablo en Romanos. Hoy vamos a ver entonces un ejemplo más en la Biblia de otro cristiano, digamos, que vivió su fe en medio de la prueba, en medio de la crisis. Y esta vez vamos a tomar entonces el ejemplo de José. La historia es bien conocida, es bien sabida por nosotros, pero debemos recordar o aprender de este buen hombre, digamos, de Dios, ¿verdad? Que nos enseña a cómo vivir nuestra fe, cómo mantener nuestra fe en medio de la prueba o cualquier crisis que pudiera venir a nuestra vida. En la Biblia se nos narra entonces el caso de José, ¿verdad? José, digamos, de la hondonada a la cumbre. ¿Por qué de la hondonada a la cumbre? Recuerdan ustedes que todo lo que sufrió, el desprecio, el rechazo por sus propios hermanos, echado a la cisterna, ir a la cárcel y todo, y en fin, estaba en la hondonada. Pero de ahí Dios lo saca y lo pone, digamos, en la cumbre. Por eso José de la hondonada a la cumbre, pero según el propósito de Dios, según el plan de Dios. El joven que fue de la cárcel, que de la cárcel llega al palacio. Y toda esa historia la encontramos en el libro de Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50. Bueno, muchos capítulos, muchos versículos que no tenemos el tiempo necesario o ideal aquí para leerlo, pero la historia de José la podemos encontrar ahí en Génesis capítulo 37, del capítulo 37 hasta el capítulo 50. José se aferró a Dios y le fue bien, dice la Biblia. Entonces José, un joven creyente, digamos así, un joven creyente, un joven cristiano, una persona cristiana. Pero en este caso José, sincero y apegado a sus convicciones. En Génesis capítulo 37 solo vamos a ir viendo algunos versículos, no vamos a verlos todos, pero la historia ya dijimos que se encuentra desde el capítulo 37 de Génesis hasta el 50. Pero Génesis 37, capítulo 37, verso 2, dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Entonces, sincero y apegado a sus convicciones. Aquí nos enseña el pasaje que en este caso José no compartía la actitud de sus hermanos, no compartía las vivencias, la manera en que ellos actuaban, la manera en que ellos vivían o se portaban. No compartía él la actitud de sus hermanos. Ahora, en nuestro mundo no es muy popular decir que alguien dé información de sus propios hermanos. Como que eso suena ¿a qué? A chisme, ¿verdad? Qué chismoso sos vos. ¿Por qué le fuiste a decir a papá? ¿Por qué le fuiste a decir a mamá? ¿O para qué le fuiste a decir a los hermanos? Pero vemos ahí a José, sincero y apegado a sus convicciones. No compartía, dijimos, la actitud de sus hermanos. Ahora, hermanos, entonces podemos ver aquí que dijimos que no es muy popular decir que alguien dé información de sus propios hermanos, porque esto dijimos como que suena a chisme, ¿eh? Entonces, pero en el caso de José, se considera como fiel creyente, se considera como un siervo fiel. Y la Biblia ahí nos enseña en todo este relato, esta historia, que Dios caminó al lado de José, como lo hace con nosotros hoy. Pero se requiere de fe en esta aventura de la vida, como la tuvo José. Aprendemos, hermanos, amigos, que el creyente debe compartir, el creyente, digo, no debe. El creyente no debe compartir con el sistema del mundo. Y fíjense ustedes que decir la verdad trae consecuencias. Hoy, por ejemplo, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, hay maneras fáciles de prosperar, pero no necesariamente son buenas ante los ojos de Dios, ni aprobadas por Él. Entonces, cuidémonos de no apoyar a alguno que esté haciendo algo falso. Cuidémonos de no apoyar a alguien que esté haciendo algo incorrecto, algo que no conviene. Dice el pasaje que informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Entonces, no compartía la actitud de sus hermanos. A ellos no los odiaba, a ellos no los despreciaba, no los hacía de menos. Sencillamente, su manera de vivir, sus actitudes, es como hoy, ¿verdad? Hoy no despreciamos a nuestro prójimo. No despreciamos a los hermanos. Pero una cosa es cierta. A veces usted y yo no estamos de acuerdo con aquellas cosas indebidas que se hacen. Usted no me desprecia a mí como persona. Pero en algunos casos usted no está de acuerdo con mis actitudes. Y entonces, eso era lo que pasaba con José. No compartía la actitud de sus hermanos, porque era incorrecta, era indebida. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser sinceros, tenemos que ser fieles a nuestras convicciones. Y yo creo que en el caso de José no le fue bien, porque ser parte de la corriente es fácil, ¿eh? Si usted agarra, perdone esta expresión, si usted le agarra la onda, eso es fácil. Porque ser parte de la corriente es fácil, pero ser parte de la anticorriente hará que no seamos vistos o bien vistos
por el sistema del mundo. ¿Qué más aprendemos de José? En el verso 4, capítulo 37, dice así: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente. José aborrecido, odiado por sus hermanos. Dice el versículo que no podían hablarle pacíficamente. Ni siquiera lo saludaban, dice la Nueva Versión Internacional. Entonces, amistosamente, amigablemente, cortésmente, no podían acercarse a él. Me imagino yo que posiblemente se hacían esta pregunta: ¿y este qué se cree? ¿De dónde salió este? Y un detalle creo yo que no debemos pasar por alto, hermanos, es el hecho del amor de su padre. Quizá esto trajo celos de sus hermanos, porque dice que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Entonces, la historia de José comenzó con un profundo, digamos así, declive. A la primera oportunidad, sus hermanos se vengaron de él. ¿Qué aprendemos? ¿Cuál es la lección? Aprendemos que, hermanos, no hay decepción más grande, más profunda, que el saber que los propios hermanos lo descalifican. Entonces, en el caso de José, ya fue en cierta forma descalificado por sus propios hermanos. Es de los propios hermanos de quien debemos esperar lo mejor que es de la familia. Pero ahí está el aborrecido y odiado. Otra lección, hermanos, creo que aprendemos es de que a nuestros patojos, a nuestros hijos, tenemos que amarlos y apreciarlos por igual. No debemos a que este sí, que este no. O que el hombre sí, que la mujer no. O que vale más, y no. La Biblia dice en los Salmos que los hijos son herencia de Jehová y cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de acepción, como en este caso hacía Jacob, entonces nos metemos en problemas. Por eso la lección es que tenemos que amar y estimar, apreciar a nuestra familia, a nuestros hijos en este caso, y todos de igual manera. Si a uno le compra a usted una pizza para su cumpleaños, entonces cuando el otro cumpla años, cómprele también una pizza. No, es que a vos te voy a dar más y a él no. Bueno, eso crea discordia y hace que las relaciones en el hogar no sean saludables. Entonces, que los padres debemos estimar a los hijos por igual, como dice el Salmo 127. Veamos el verso 13, Génesis 37, dice así: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. José, un cristiano obediente. Un cristiano obediente. Dice, mire qué importante. Y él respondió: heme aquí. Heme aquí. A pesar de las circunstancias, a pesar de las molestias de sus hermanos, aquí vemos que tenía esa virtud hermosa. Ser obediente es una virtud.
Ser obediente es un valor que debemos proclamar, que debemos practicar, porque tiene promesas y por lo tanto tiene resultados muy buenos. Aprendemos entonces que hoy la obediencia es necesaria, aunque nos cuesta o nos cueste aceptar decisiones, por ejemplo, hoy institucionales o gubernamentales. Somos llamados a la obediencia. ¿Sí? Los desobedientes por no guardar la cuarentena, perdonen eso, los desobedientes por no guardar la cuarentena, por no usar mascarilla, por no guardar el distanciamiento social, por salir de casa simplemente por querer hacerlo, innecesariamente, han tenido que pagar un gran precio. Pero ser obediente, en este caso a los padres como José, es más grandioso, pues porque tiene promesas. Entonces José, un cristiano obediente, esa es una virtud. Hermanos, Dios nos llama a la obediencia, ¿verdad? Y la obediencia es algo que nosotros tenemos que practicar. Y solo para recordar o mencionar así rapidito 5 esferas en las que nosotros tenemos que aprender la obediencia. En el hogar, por ejemplo, tenemos que aprender a obedecer. Quizás no sea fácil, pero hay que hacerlo. Los hijos deben obedecer. En el hogar Dios ha dado digamos, una línea de autoridad. Y a esa autoridad hay que obedecerla. Hay que respetarla. En la iglesia, por ejemplo, hay que obedecer. Hay que obedecer a nuestros líderes. Quizá no sea fácil, pero hay que obedecerlo. Hay que obedecer en el trabajo. Quizá los patrones no caen tan bien, pero hay que obedecer. Al gobierno civil hay que obedecerle, como dice Romanos 13. Y hermanos, vemos aquí a José como un cristiano obediente. A pesar de las circunstancias y la molestia de sus hermanos, miramos su actitud, su virtud. Dice, heme aquí. Bueno, pasamos al 39, capítulo 39 de Génesis, verso 2 al verso 6. Dice a Génesis 39, 2 al 6. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia a José en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era de José hermoso semblante y bella presencia como usted y como yo. Dice, hermoso semblante y bella presencia. Ahora, vemos aquí, hermanos, y en este pasaje, que José es acreditado y es respaldado por Dios. Mire qué importante. Dios en este caso le da crédito y es respaldado por Dios. No hay cosa más linda que tener el respaldo de Dios. Y entonces, estando como sirviente en la casa de Potifar,
el Espíritu de Dios hace que José encuentre favor con Potifar. Más tarde también encontró el favor de los guardias de la cárcel. Y a pesar de haber sido llevado a la cárcel de máxima sentencia, donde estaban los presos de Faraón o los sentenciados a muerte, Dios estaba involucrado en la vida de José. Y una pregunta que nos debemos hacer hoy en día: ¿está Dios involucrado en mi vida? ¿Tiene que ver Dios en mi vida? ¿Con mis planes? ¿Con mis anhelos? ¿Con mis proyectos? ¿Con mis sueños? En otras palabras, ¿tomo en cuenta a Dios? ¿O Dios está fuera de mis planes? Algo muy importante, hermanos y amigos, es que nosotros necesitamos el respaldo de Dios. Situaciones difíciles que hemos tenido que vivir, y gracias a Dios que en el mundo hay muchos buenos samaritanos que socorren, que auxilian, que ayudan. Y gloria a Dios por esas personas, hermanos en Cristo también. Pero a pesar o además de eso, o antes de, necesitamos el respaldo de Dios. Por eso, hermanos, algo que vemos aquí también y no queremos pasar por alto es que resaltar la integridad de José. José no cayó. Y eso, volviendo al pasaje leído, Génesis 39, 2 al 6, pero específicamente, si miramos el verso 5 al 9, dice: aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Así que no queremos pasar por alto. Queremos resaltar la integridad de José. Huyó, no cayó. Y aquí vemos lealtad puesta a prueba. Por eso cristianos viviendo su fe en medio de la prueba, cualquiera sea la clase de prueba, de situación adversa que venga. En este caso José no cayó, huyó. Aunque todo el mundo lo haga, yo no lo haré, porque pecaría, dice, contra Dios. ¿Cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Dice la Biblia, Dios habla hoy en este versículo. ¿Cómo puedo yo hacerle a él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios? Dice la traducción Palabra de Dios para Todos. Así que Dios probó a José por medio de la mujer del amo para comprobar su obediencia y lealtad. Y entonces José rehusó, evadió repetidas veces caer en pecado. Porque creo yo que José sabía que todo pecado que se comete es contra Dios. Como dice el Salmo 51. En el Salmo 51, en su verso número 4, dice, en este caso el salmista dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Notemos, contra ti. Todo pecado es contra Dios, cualquiera sea el pecado. Y cada pecado tiene su nombre, ¿verdad? Cada pecado tiene su nombre.
Y todo pecado, dice, contra ti he pecado. José sabía que hacer algo incorrecto, algo indebido, no era meramente con la familia, con su amo, con su prójimo, con la sociedad, sino que era, en primer lugar, contra Dios. ¿Y qué importante es eso? A veces nosotros pensamos, hoy lo voy a castigar, voy a hacer tal cosa. No, es contra Dios. Hoy sí voy a castigar a los hermanos. No, no es a nosotros, es a Dios. Todo pecado es contra Dios. Pero vemos aquí, hermanos, que José fue fiel y le costó un alto precio. Pero Dios no se olvidó de él y lo bendijo, porque dice en el verso 23, volviendo a nuestra lectura al principio, Génesis 39, en su verso número 23, dice así, Génesis 39, 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios premiaba su lealtad, premiaba su integridad, su vida correcta delante de Dios, porque eso es lo más importante. No nos debe preocupar tanto qué dirá la gente, o el qué dirán por aquí, qué dirán por allá, si no hago esto o lo otro. No. Lo importante es honrar a Dios, agradar a Dios. Y el resultado, dice, Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Así que aprendemos, hermanos, lecciones muy importantes de estos personajes, ¿verdad? Aquí en la Biblia, en la historia. Y eso es muy relevante que nosotros lo tomemos muy en cuenta. No importa cuán grande sea el peligro, no importa la clase de amenaza que sea, usted y yo somos animados, somos retados a vivir nuestra fe, a mantener nuestra lealtad, nuestra fe en el Señor. Y no importa qué pueda suceder. El caso de Daniel y sus amigos, aquellos jóvenes, como se narra en Daniel 1. Y aquí estamos viendo el caso de José también. Hombres comunes y corrientes, como nosotros, ¿verdad? Pero ellos pudieron vivir de esa manera, porque ellos tenían el respaldo de Dios. Vivían cerca de Dios, mantenían una relación correcta con Dios, una relación íntima, profunda con Dios. Y lo que menos querían hacer era pecar contra Dios. Así que, hermanos, hermanas, amigos, televidentes, ¿verdad? El reto es para todos. Entonces decidamos, o decida usted, decida por usted mismo, mantenerse lejos de toda contaminación, de toda cosa que pueda ofender a Dios y hacerle daño a su vida. La palabra del Señor nos anima a que nosotros mantengamos nuestra fe en Él. Yo creo que la mejor decisión que se puede tomar es vivir para Dios, como Daniel y aquellos muchachos que no se amedrentaron cuando fueron amenazados o sentenciados a ser echados al horno de fuego, sino que sencillamente ellos estaban decididos aún a morir por su fe. Yo creo que es una buena decisión vivir para Dios. ¿Para qué queremos vivir más? Gracias a Dios porque
hasta este momento nos da la vida. Y qué bueno si hemos vivido para Dios. Y nuestro reto debe ser vivir para Dios. No sabemos cuánto tiempo más Dios nos va a permitir estar en este mundo, pero que nuestra decisión sea vivir para Dios, vivir para honrar a Dios, vivir para exaltar a Dios, para darle honor a Dios, para servirle a Dios, para obedecer a Dios, para vivir de acuerdo a su voluntad, que es agradable y perfecta, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Entonces, vivir para Dios significa ser diferente. Nosotros los hijos de Dios debemos ser diferentes. No es malo ser diferente. No es malo ser diferentes. Entonces, Jesús nos dice que nosotros somos la luz de este mundo. Somos la sal de esta tierra. De tal manera que dentro y fuera de la casa, nosotros vamos a cumplir con ese propósito. Vamos a entender que nuestra responsabilidad es ser luz y sal en este mundo. Y eso significa que nosotros vamos a marcar la diferencia, estemos donde estemos. Ya no nos vamos a confundir con los demás que no temen a Dios, que no honran a Dios. Entonces, los cristianos debemos ser diferentes y debemos serlo para gloria del Señor, en el trabajo, en el negocio, en cualquier área donde nos desenvolvamos. Recordemos que ahí tenemos que vivir nuestra fe. Ahí tenemos que vivir de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que decimos ser hijos de Dios. Entonces, para vivir nuestra fe, para mantener nuestra lealtad al Señor, muchas veces, hermanos, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio para ser diferente, sin importar la edad. Usted y yo podemos convertirnos en un ejemplo positivo o bueno para los demás si sometemos nuestra vida a Cristo, si aprendemos a apoyarnos en el poder de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Y si hacemos eso, la gente notará el cambio en nuestra vida. Hoy nos hemos dado cuenta con esta pandemia, precisamente ayer 13 de septiembre, 6 meses exactos, en que el primer caso en Guatemala, de marzo, 13 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Y se ha dado cuenta usted cómo esta pandemia vino a cambiar todo? Vino a cambiar todo. Nos cambió la manera de vivir. Ahora vivimos de una manera diferente. Salimos a la calle con mascarilla. Antes no. Ahora nos lavamos posiblemente con más frecuencia las manos. Ya no solo con jabón, o ya no solo con agua, sino que con jabón o gel y alcohol. Ahora estamos distanciados. Y mire, y ese cambio es notorio, no solo en Guatemala, en el mundo entero. La diferencia es bien marcada. El coronavirus nos vino a cambiar. Y ese cambio es bien notable. ¿Verdad que sí? Así es el cristianismo. Bueno, el cristianismo no es COVID-19, pero solamente para tratar de ilustrarlo. Que la vida, el cristianismo es diferente.
Aquellos que tenemos a Cristo debemos vivir de una manera distinta a los demás. Y entonces, donde quiera que estemos, ahí vamos a marcar la diferencia. Vamos a evidenciar que hay algo que ha cambiado nuestra vida. No el COVID, sino Cristo, el poder del Señor. Si ese poder ha cambiado nuestra vida, entonces, hermanos, tenemos que proponernos seguir viviendo de tal forma. Y eso nos enseña, entre otras cosas, los ejemplos que estamos viendo. Dice que esos dos personajes, Daniel y José, ellos tomaron decisiones y decisiones sabias. Como dice Pablo en Efesios, dice que para ser más exactos, vamos a leer entonces el texto, Efesios capítulo 5, en su versículo número 15 al 16, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Yo creo que Daniel vivió como sabio. José vivió como sabio. Tomaron decisiones sabias. Y eso hacía que la vida de ellos fuera diferente. Porque a cada día usted y yo tenemos que tomar decisiones. Y que esas decisiones sean sabias. Pero ¿cómo tener sabiduría para poder decidir de una manera correcta? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, les será dada. Hermanos, vivamos con sabiduría, vivamos sabiamente, no vivamos como aquella persona sábelo todo, porque eso es otra cosa. Hay muchas personas sábelo todo que no saben nada. Pero Dios quiere que vivamos nuestra fe. Y por eso necesitamos la sabiduría de Dios para decidir qué hacer y qué no hacer, sin importar la circunstancia que estemos viviendo. Usted y yo, como hijos de Dios, como personas, digamos, que un día reconocimos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces usted y yo, como hijos de Dios, como personas nacidas de nuevo, debemos tomar la decisión de vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros propios deseos. ¿Podemos ser fieles a Dios? Sí. Como hombres, como mujeres, sin importar la edad o sexo o condición civil, digamos, ¿podemos ser fieles a Dios? Sí. Pueden ser fieles los solteros. Pueden ellos mantener su integridad, su lealtad a Dios, su fe en el Señor en toda situación. Sí. Daniel es un ejemplo. José. Nosotros los grandes también. ¿Recuerdan ustedes a Pablo? Posiblemente Pablo vivió su vida soltero y fue feliz, sí. Disfrutó la vida a plenitud, que como nos insta en su carta a tener gozo, a regocijarnos, pero en el Señor. Porque la vida cristiana es feliz, es alegre. Vivamos la vida alegre, pero no la vida alegre como el mundo la entiende. Vivamos la vida alegre porque Cristo nos ha dado felicidad en el corazón, nos ha dado paz en el corazón. Así que, cristianos,
viviendo su fe en medio de la prueba. Ánimo. Yo no sé qué prueba, qué lucha, qué situación adversa usted está enfrentando en este momento. Y no importa de qué tamaño o colores sean las pruebas, los problemas, con la ayuda del Señor podemos ser como Daniel, como José y como otros que vamos a ver que no claudicaron, sino que mantuvieron su fe en el Señor. Y solo para recordar que Moisés es otro ejemplo. Y la historia de Moisés, usted conoce la historia de Moisés, otro gran personaje que nos enseña a vivir la fe en el Señor. Y la historia de Moisés está dividida en 3 etapas. Y cada etapa de 40 años cada una. La primera etapa la vemos a Moisés en la ciudad, en el palacio, la ciudad, y digamos la universidad. Y en la segunda etapa lo vemos en el desierto pastoreando ovejas. Y la tercera etapa la vemos como líder de la naciente nación hebrea con todos sus dimes y diretes de una nación complicada. Pero bueno, el contexto del nacimiento de Moisés y su formación es narrada en el libro de Éxodo, capítulo 1 y capítulo 2. Y ahí se nos dice que un nuevo faraón que no conocía a José. Y vemos ahí un pueblo israelita que crece y que fueron amargados con dura servidumbre. Vemos ahí a unas parteras más que inteligentes, ingeniosas y definidas a ayudar a los varoncitos. Vemos ahí a unos padres que creo yo que usaron su ingenio, su creatividad, pero con un niño que no colaboraba, porque su llanto, digamos, cada vez era más fuerte y que de todos modos ese niño no sabía. Pero vemos ahí también que la historia dice que al final vemos una madre y una hermana ingeniosas. Madre y hermana con visión, porque no estaban pensando solo en hacer una canasta, sino cómo preservar la vida de Moisés, de aquel niño, por muchos años. Esa es una visión, es una estrategia. Yo me imagino la plática entre la madre de Moisés y la hermana de Moisés. Me imagino más o menos algo como: hija, tú te vas al río a controlar y luego me propones como la nodriza. Bueno, eso dice el texto, ¿eh? ¿Quién más que la propia madre para dar la mejor instrucción de calidad y en los primeros años? Y he aquí la etapa para la instrucción los primeros años. Por eso Moisés sabía quién era Dios. ¿Recuerdan a Daniel? Aún en su oración, él tenía un concepto correcto acerca de Dios. Dice Dios misericordioso, digno de ser temido. Y aquí vemos a un Moisés que sabía quién era Dios. Por eso él en toda su vida supo quién era Dios. Conocía a Dios. Anduvo con Dios. Por eso es importante la formación. Como dice Proverbios 22. Y recuerdan, instruye al niño en su camino.
Y vemos aquí a Moisés los años siguientes en el palacio, en la ciudad, la universidad y todo eso ampliaron más su formación. Pero recuerde, la base fue sus primeros años de vida, la infancia. Y ahí la importancia de que nuestros pequeños sean instruidos en la palabra de Dios. Y esa instrucción nada mejor que en la casa. Mire, 6 meses sin escuelas dominicales, ya han aprendido nuestros patojos. Es un reto, es un desafío. Por eso vemos a Moisés, que a pesar de todo, él mantuvo su fe en Dios. Un hombre común y corriente, con errores, con equivocaciones, pero tuvo el respaldo de Dios. Así que animémonos y primeramente Dios seguiremos viendo un poquito más acerca de la vida de Moisés, que nos anima, que nos inspira a vivir cerca de Dios, a mantener nuestra confianza en el Señor sin importar la situación que tengamos que vivir. Así que, hermanos y amigos, cuando nos encontremos en la prueba, recordemos a Daniel y a los amigos de Daniel. Recordemos a aquel José en Egipto. Recordemos a aquel niño llamado Moisés en Egipto. Y que en la próxima oportunidad vamos a ampliar un poquito más acerca de Moisés. Así que les animamos en el amor del Señor a que sigamos confiando en el Señor, sigamos dependiendo del Señor, sigamos en la palabra del Señor y que el Señor nos siga dando fuerza para seguir adelante y que por nada nosotros podamos dejar nuestra fe que una vez pusimos en la persona de Jesús. Así que queremos entonces agradecer su sintonía. Gracias por el tiempo que dedica, ¿verdad?, para poder estar en contacto y de esa manera poder aprender o reflexionar juntos en la palabra del Señor. Nuestro saludo renovado para todos ustedes y que Dios les bendiga grandemente, que Dios siga proveyendo para cada necesidad en su vida, en su hogar, en su familia. Y recuerde que debemos seguir orando para que el Señor nos ayude y que muy pronto podamos regresar a nuestros templos y que cuando Dios nos permita eso, esperamos que sea pronto, podamos llegar todos con alegría, con gratitud, para darle honor y gloria a ese Dios que hasta aquí nos ha conservado la vida para su gloria y honra. Así que bendiciones, hermanos, bendiciones, amigos. Hasta la próxima oportunidad, si Dios así lo permite, y que disfrute este día.